Bueno, entramos a nuestro segundo tema de análisis, Beatriz, y es que es un tema muy importante para nosotros. Y es que Guatemala está muy lejos de alcanzar el 70% de la meta de vacunación prevista, en tanto las estadísticas de casos de COVID-19 siguen en descenso. Ante estos panoramas debería de modificarse los protocolos de bioseguridad, el uso de mascarilla, el uso de gel, de toma de temperatura, y para ello conversamos con dos expertos de la casa que siempre están dispuestos a conversar con nosotros. El doctor Carlos Enrique Mendoza, médico, cirujano, epidemiólogo e investigador científico, y también el doctor Juan Luis Elías Cárcamo, especialista en medicina interna, catedrático de la Universidad Mariano Gálvez. Beatriz. Sí, a los dos les damos las buenas tardes y la bienvenida a este espacio, tanto al doctor Mendoza como al doctor Elías Cárcamo. Y empezamos conversando precisamente con el doctor Mendoza sobre esta meta que no se alcanza, no se logra llegar al más del 70% de personas vacunadas en Guatemala. ¿Cuán crítico es que lleguemos apenas al 40%, un poco menos al 40% a estas alturas de la pandemia, doctor? Buenas tardes, Beatriz. Sí, en países latinoamericanos ha sido difícil alcanzar las metas propuestas. Nosotros tenemos un 39.39% de inmunización completa. Sin embargo, Beatriz, aquí hay que recordar que la inmunidad usted la puede adquirir de dos formas. De hecho, nosotros hablamos de una tercera que es híbrida. La primera es la artificial, que es inmunizándonos, ¿verdad? Y es como hemos adquirido el 39.39%. La otra es la manera natural, que pues tiene un costo alto, y es cuando las personas han tenido contacto con el virus. En este caso, nosotros hemos tenido una alta transmisibilidad con las últimas variantes, con la variante Omicron. Y cuando uno suma, por ejemplo, los porcentajes de la gente que está inmunizada versus las personas que ya fueron infectadas, pues el porcentaje aumentaría. Yo no creo que este porcentaje vaya a cambiar. Sin embargo, la incidencia y los casos, al tenerlos en la población, usted ha visto entonces que empieza a haber una disminución a nivel nacional. Y esto pues es bueno, ¿verdad? Esto es lo que le podría hablar al respecto. Cuando entendemos que el proceso de vacunación cada vez se ve pues más lento, si no estancado, doctor Elías Cárcamo, ¿qué podemos hacer como institucionalidad, como nación, para poder pues convencer a aquel que no ha estado convencido? Y si no lo ha estado convencido en los dos últimos 2 años y medio, ¿qué hacer? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues es un poco difícil entrar en esto, porque creo que desafortunadamente el momento de poder impactar con información adecuada se perdió. Porque las personas están acostumbradas actualmente a lo que se vive. Pero si nosotros vemos las curvas que han presentado las olas que nos han alcanzado, entonces nosotros vemos que estamos en una ola que ha alcanzado la mayor cantidad de personas. O sea, es una ola con un pico muy alto en relación a las otras. A diferencia de las otras, pues la mortalidad ha descendido notablemente, así como el número de hospitalizaciones. Entonces, nosotros no nos queda más que tratar de informar a la gente, porque desafortunadamente, muy desafortunadamente, no solo se trata de las muertes, de las hospitalizaciones. Actualmente se trata de las secuelas del COVID largo, las secuelas del COVID, que es otra cosa, y entonces que obviamente van a impactar en la salud de las personas y van a terminar impactando en las instituciones nacionales que prestan servicio a enfermedades crónicas, porque obviamente se sabe que después del COVID cierto porcentaje de pacientes pues desarrolla diabetes mellitus tipo 2, hay otro tipo de consecuencias, aparte de las propias del COVID. Entonces esto a lo largo va a tener un impacto en la salud nacional, va a tener un impacto en la economía, porque las personas van a terminar comprando medicamentos para la hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ver esto como algo global y poder informarlo y poder decirlo. Ahora bien, la vacunación, pues obviamente
Estamos muy abajo, tenemos un alto porcentaje de inmunidad natural, pero que ya se ha visto que muy probablemente no nos va a defender contra cepas que vengan saliendo más adelante, porque según la OMS, la pandemia aún no ha terminado y ellos siempre están a la expectativa de las nuevas cepas, de las nuevas variantes, para ver si no hay alguna que pueda ser muy agresiva. Nos enfrentaríamos a un problema. Otros países ya están pensando en las vacunaciones que se hagan por lo menos 1 o 2 veces al año, ya como parte de un esquema de vacunación de la población general. Ahora bien, lo interrumpo, doctor, porque quisiera preguntarle, si no se ha logrado vacunar a más del 60% de la población guatemalteca, ¿qué tanta probabilidad hay de que se pueda incorporar esta vacuna como parte de la rutina de las vacunas de año con año? Porque la gente no ha superado su miedo a esta vacuna contra el coronavirus en este momento. Y no solamente esto, porque por ejemplo, personas a riesgo, estamos hablando de diabéticos, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, pacientes arriba de los 60 años, debiesen vacunarse contra neumococo por lo menos cada 5 años y debiesen vacunarse contra hemófilos, influenza, contra el virus de la influenza, por lo menos 1 vez al año. Y en realidad es muy escasa la población que lo hace. O sea, no pareciera verse en el horizonte que la gente vaya a responder a vacunarse 1 vez al año, principalmente si esto después no va a ser gratuito, sino va a tener un costo. Doctor Mendoza, cuando entendemos y cuando vemos los riesgos que puede representar para un país como Guatemala el no tener los niveles esperados de vacunación, ¿cuáles serían esos principales riesgos? Bueno, yo insisto, Juan Carlos, creo que hay que quitarse la idea de solo estar hablando del porcentaje de inmunización. O sea, yo vuelvo y repito de que este porcentaje aumenta cuando las personas ya tuvieron contacto con los virus. Entonces, hay una forma de inmunizarse de una manera natural. Entonces, yo le podría decir que si estimamos, por ejemplo, estaríamos llegando más o menos a un 70%. Y es por eso que usted está viendo esa disminución, por ejemplo, en los casos. La gente ya tuvo contacto y entonces empieza a disminuir. Ahora bien, las casas farmacéuticas están trabajando, las casas fuertes están trabajando en una vacuna con las variantes como la Omicron, por ejemplo, para que realmente podamos tener una protección. Afortunadamente, nosotros pensamos que sería muy poco probable que mutara una variante para ser mucho más agresiva, me refiero en mortalidad. Su transmisibilidad, pues ya nos dimos cuenta que es alta, pero afortunadamente no representa, por ejemplo, muertes para las personas que ya han tenido contacto, ya sea artificial o natural, y esto es bueno, ¿verdad? Cuando hablamos también, usted platicó de medidas de continuar las medidas, por ejemplo, toma de temperatura, la utilización de la mascarilla, el gel, y no olvidemos que todas estas acciones, por ejemplo, no sirven únicamente para una enfermedad. La utilización de la mascarilla ahora es muy importante, inclusive para viruela símica. Eso es importantísimo, ¿verdad? Y el lavado constante de manos. Recordemos que estamos en países donde tenemos enfermedades gastrointestinales y que es importantísimo continuar. En relación a la temperatura, sí tengo todavía pues muchas dudas. Creo que no identificamos una cantidad importante, por ejemplo, de pacientes con la toma de temperatura. Usted se da cuenta que apareciera un juego, ¿verdad? Están los aparatos en los centros comerciales, pero no hay nadie detrás, y aunque el aparato dijera que usted tuviera fiebre, pues de todos modos podría continuar. Y tampoco existió un mecanismo de reporte, por ejemplo, para poderle dar seguimiento a los pacientes que tuvieran fiebre, que era lo importante. En ese caso creo que esa medida básicamente va a estar descontinuada, pero la utilización de mascarilla y la utilización de la gel siguen siendo medidas protectoras, no únicamente para una enfermedad, sino para varias, y deberíamos de continuar. Ahora, para finalizar, yo creo que lo que tenemos que hacer es aumentar el nivel educativo para que en posteriores oportunidades no nos pase estar en los países en que alcanzamos este bajo porcentaje de inmunización, que a mi parecer es por falta de educación.
Tenemos que ir a la primera pausa, pero le rogamos a ambos que se mantengan aquí con nosotros en la línea telefónica para seguir conversando sobre lo que estamos viviendo en este momento con la pandemia, estos bajos índices de vacunación y cómo debemos de seguir protegiéndonos con la pandemia del coronavirus. Les recordamos que están con nosotros el doctor Carlos Enrique Mendoza, él es médico cirujano, epidemiólogo e investigador científico, y el doctor Juan Luis Elías Cárcamo, quien es especialista en medicina interna y catedrático de la Universidad Mariano Gálvez. Regresamos en breve. Tomamos la conversación que estamos sosteniendo con dos médicos de la casa, como los describió ya Juan Carlos Sandoval. Estamos conversando con el doctor Carlos Enrique Mendoza, cirujano, epidemiólogo e investigador científico, y Juan Luis Elías Cárcamo, especialista en medicina interna y catedrático de la Universidad Mariano Gálvez. Y bueno, estamos conversando de el avance o la realidad de la pandemia del coronavirus en estos momentos en donde ya no se sienten tanto los efectos de la quinta ola de contagios, Juan Carlos. Sí, por supuesto, Beatriz. Doctor Elías Cárcamo, ¿le afectó la credibilidad que puede tener la vacuna contra la COVID-19 al resto de esquema de vacunación de nuestro país? Me refiero a que la gente que normalmente vacunaba a sus hijos contra enfermedades que ya en algunos casos incluso han sido erradicadas, la viruela, el sarampión, la poliomielitis, haya dejado de vacunar a sus hijos porque cree que le pueden estar poniendo otras cosas como la que se argumentaron en el tema del COVID-19, o realmente la gente sí hace una diferenciación, hace una separación entre una cosa y la otra? Desafortunadamente, antes de que saliera la vacuna contra el COVID, hubo una campaña por todos los grupos antivacunas que son a nivel internacional, donde hablaban muy mal de la vacuna contra el COVID y decían un montón de cosas, pero también daban información que ellos venían manejando desde hace mucho tiempo atrás, cuando ligaban a las vacunas con el aumento de los casos de autismo y otra serie de cosas. Yo creo que esto sí tuvo que tener un impacto en la mente del colectivo y puede haber hecho que muchas personas duden en vacunar a sus niños, o algunas personas. Esto viene a ser bastante serio, ya que Guatemala tenía alguna cobertura, se llama esto, importante en algunas vacunas, y era uno de los países en que sus niños estaban vacunados con cierto porcentaje adecuado. Pero esto sí pudo venir a influir con respecto a que la gente quiera o no vacunar a sus niños contra ciertas enfermedades, y eso sí podría afectar principalmente a nuestros niños, enfermedades como la polio, enfermedades como algunas otras enfermedades infectocontagiosas, sarampión, que han estado en Guatemala desde 1988, de lo fue erradicado el sarampión en Guatemala, y esto podría venir a afectar a que la gente vacune a sus niños principalmente. Doctor Mendoza, ¿qué le dice a las personas que ya están viviendo como si no hubiese pandemia, como que el coronavirus hubiese desaparecido? ¿Conviene adoptar una actitud tan relajada en este momento? No, definitivamente no, Beatriz. A mí me llama muchísimo la atención. Pues no termino de entender qué es lo que pensarán, ¿verdad? Porque hay muchas más enfermedades y yo creo que ahora lo único que uno tiene que hacer es ver los datos reales. Mire, creo que se nos olvidó que si usted ve las fechas desde el 2020, desde el 13 de febrero del 2020 al día de ayer, 21 de agosto del 2022, tenemos 19.352 fallecidos por COVID. Esto debería de impactarnos, ¿verdad? Yo creo que no hay ninguna persona que no tenga un conocido o un familiar que lamentablemente falleció. Nosotros como colegas vimos muchos colegas que lamentablemente perdieron la vida. Afortunadamente cambiaron las variantes y aunque hubo variantes con más alta transmisibilidad, disminuyó la mortalidad. Pero la incidencia, o sea, ahorita venimos para abajo, pero eso no quiere decir que uno haya quedado totalmente inmune. Entonces yo no termino de entender por qué no se protegen, ¿verdad? Los antivacunas creo ahorita que ya no tenían mucho fundamento. Creo que esto fue sumamente demostrado, que la pandemia fue de las personas no inmunizadas. Lo vimos estadísticamente y no creo que
nos hubiéramos podido poner de acuerdo todos los países del mundo en ofrecer los mismos datos. Creo que, al contrario, creo yo que la gente va a confiar ahora un poco más. Creo que la gente se dio cuenta en los menores de edad, en esta etapa en la que dejaron de inmunizar a sus niños por no salir, se dan cuenta ahora que empiezan a salir casos de polio, y yo creería que nosotros tenemos una buena capacidad del gremio médico y del programa ampliado de inmunización en volver a alcanzar coberturas importantes para la protección infantil. Doctor Elías Cárcamo, todavía hay una parte importante de la población, siendo Guatemala además un país eminentemente joven, que no tiene ningún tipo de protección. ¿Qué hacer con ese porcentaje de la población? Me refiero a los niños de 6 meses a 6 años de edad que no tienen ningún tipo de posibilidad de acceder a ninguna vacuna. ¿Qué hay que hacer con ellos? Pues obviamente protegerlos. Eso es lo que podemos hacer. Gracias a Dios, en la mayoría de los niños pues el COVID se ha mostrado que es leve, pero no podemos dejar de decir que también en ellos hay secuelas de COVID. Entonces lo que hay que hacer es protegerlos, pero como dice el doctor Mendoza, uno no acaba de entender el pensamiento de las personas que viven como países que están con altas tasas de vacunación, que los protegen un poco más, que quieren vivir como se vive en Chile, donde la tasa de vacunación es altísima en relación a otros países, y nosotros queremos vivir de esta manera. Y el pensamiento no es solo en estratos bajos, es a todo nivel, a todo estrato social, pero no nos queda más que tratar de ser conscientes y tratar de proteger a nuestros hijos en la medida de lo posible, tratando de no dañar tampoco su salud mental, porque ese es otro problema, no los podemos aislar. Entonces sí es tratar de protegerlos en la medida, educándolos, es otra buena manera. Ellos son muy educados y esta educación sí debe empezar en el hogar. Doctor Mendoza, hablando de la vacunación de los más pequeños, en Guatemala no hay vacunas para la población comprendida entre los 6 meses y los 5 años de edad, y las vacunas para los niños que están comprendidos entre los 5 y los 11 tampoco son suficientes. ¿Cuán importante es ponerle atención a este detalle? Beatriz, yo creo que debería de ser una prioridad de gobierno, ¿verdad? Definitivamente. Nuestra población infantil es lo más importante. Han tenido la suerte que es una población menos vulnerable, y entonces esto les ha dado un colchón, ¿verdad? Un tiempo de relajamiento. Aunque déjeme decirle, doctor, que yo conozco casos cercanos de niños menores de 5 años a los que les fue muy mal con el COVID. Claro, usted puede llegar hasta una enfermedad multisistémica, ¿verdad? Esto es terrible. Yo insisto, no termino tampoco de entender esto porque pues vale la pena decirlo. Yo siempre pongo el ejemplo de que si hubiera habido un terremoto, por ejemplo, en toda el área de América, y hubiera habido un presidente que fuera ingeniero, definitivamente le hubiera ido mucho mejor, ¿verdad, Beatriz? Creo que hubiera entendido mucho mejor cuáles son las acciones que hay que tomar, a diferencia de nosotros. Pero en este caso también yo creo que tuvimos una oportunidad de oro. Tuvimos a un dirigente que es médico, y yo al principio de la pandemia dije, esto le va a caer como anillo al dedo, ¿verdad? Porque todo el mundo va a decir, sí, de plano, Guatemala fue el que mejor manejó la pandemia, porque era evidente que tenía algún médico. Tristemente esto no se dio, y todavía sigo entonces con este ejemplo sin entender por qué no hemos adquirido, por ejemplo, o hemos protegido a esta población. Insisto, afortunadamente son de los menos vulnerables, pero de que los tenemos que proteger, es evidente que tenemos que hacerlo. Doctor Elías, cuando entendemos que hay poblaciones y comunidades que efectivamente tienen un nivel de vacunación extremadamente bajo, y cuando le digo extremadamente bajo es que en varios municipios no se supera el 20% de la población con acceso al menos a la primera dosis de la vacuna anti-COVID. ¿Representan un riesgo estas comunidades o ya hemos pasado esa etapa de mayor riesgo, tomando en cuenta lo que ha sucedido a nivel nacional, doctor Elías? Siguen teniendo representan un riesgo para ellas mismas.
debido a que obviamente está demostrado que si el paciente está vacunado, está inmunizado, pues sus riesgos de morir, su riesgo de necesitar hospitalización, su riesgo de necesitar intensivo disminuyen. Pero si ellos no están vacunados, pues obviamente estos riesgos en ellos como población siguen altos. Obviamente van a ser factores de diseminación del virus, porque si no se han vacunado tampoco usan otras medidas de protección y eso es extremadamente serio. Entonces sí representan un factor de riesgo, pero principalmente para ellos mismos. Doctor Mendoza, hablando además de la vacunación y enfocándonos también en las personas que han contraído la enfermedad y padecen de COVID prolongado, ¿se le está prestando suficiente atención a estos casos? Lamentablemente no, Beatriz. Lamentablemente, tal y como lo decía el doctor Juan Luis, es preocupante, ¿verdad? Tenemos muchos casos, por ejemplo, de pacientes con congestiones nasales prolongadas, tenemos casos con fibrosis pulmonar, tenemos casos con pacientes que se sienten agotados. Mire, tenemos múltiples condiciones post-COVID que no han sido tratadas. Hay muchas personas que inclusive les da pena, pero hasta que uno les empieza a interrogar, COVID le deja a uno una falta de concentración. Y es muy importante, por ejemplo, tener, así como los ejercicios respiratorios para recuperar la función pulmonar, uno debería de tener ejercicios para agilizar su mente, porque hay muchas personas que refieren que se le olvidan con mayor frecuencia las cosas, el grado de concentración ha disminuido, y como le digo, no lo dicen a veces por pena, pero uno como médico cuando empieza a interrogar estas secuelas, por ejemplo, se da cuenta que están a la puerta, y lamentablemente no tenemos un plan, por ejemplo, no digamos como lo que está hablando el doctor ya, de cosas como diabetes, como hipertensión, como cosas que son más palpables, ¿verdad? Pero desafortunadamente tampoco tuvimos o tenemos un plan para poder cubrir a la población en este aspecto. Lo que sí también, Beatriz, vale la pena recordar es que entre las cosas malas también hay que decir las buenas, ¿verdad? Fuimos un pueblo que a pesar de ver las desventajas que teníamos con el porcentaje tan bajo de inmunización, continuamos respetando a la gente en relación a si se quería o no vacunar. Aunque sabíamos que estaba muy mal su decisión, por ejemplo, pero se respetó esa decisión y eso también es importante de recalcarlo. Doctor Elías, usted a mediano plazo, ¿qué ve con los términos de la COVID-19 en Guatemala? ¿Usted ve que haya posibilidad de que se incrementen los números de vacunación? ¿Se quedarán como están hasta ahora, más bien estancados en relación a lo que teníamos hace unos 5 meses? ¿O si ve que existe la posibilidad de que haya una nueva forma de abordar la pandemia por parte de la autoridad de salud de nuestro país? Pues hay nuevas formas. Obviamente ellos debiesen aprender de sus errores y tratar de mejorar el porcentaje de vacunación, la cobertura contra COVID-19. El problema es que no, dirían las abuelitas, no se ve aire con remolino, ¿verdad? No se ve la intención política de una campaña de instrucción, no se ve un empuje para volver a retomar gente que habla alguna de nuestras lenguas vernáculas nada más y poder llegarle a ellos de una manera más directa, hacer un diagnóstico de por qué ciertas poblaciones no lo quieren y en base a eso tratar de enfocar la educación directamente hacia ellos para que lo hagan. No se ve por ningún lado. Se necesita una voluntad política, sería el nombre que se le debe poner a esto, para que se pueda salir adelante. Pero si el ente rector no toma las decisiones adecuadas, yo veo muy difícil que esto mejore. ¿Qué opina al respecto el doctor Mendoza? El no llegar a las poblaciones, el que la vacuna sea solo para unos y no para todos. Terrible, Beatriz, ¿verdad? Yo creo que desde un principio lamentablemente no lo manejamos bien. El plan educativo hubiera sido mucho más fuerte, ¿verdad? Teníamos que llegar a todo el mundo. Creo que hubo mucha pérdida de oportunidad. Cuando hablo de pérdida de oportunidad me refiero a que casi estoy seguro que quizás usted o Juan Carlos llevaron ahí a la abuelita o una persona mayor a inmunizarse y solo entraba esa persona, ¿verdad? Oportunidad perdida quiere decir de que yo en ese momento lo hubiera visto a usted a la par y de una vez la inmunizo.
O sea, trato de ir saliendo de toda la persona que se acerque al centro de vacunación. Vimos muchos errores, lamentablemente. Aprendimos de la manera más triste, ¿verdad? Pero bueno, esta es nuestra situación y creo que nuevamente nos hace falta educación en relación a la población. Porque además hay que recordar, doctor, y disculpe la interrupción, que no solamente se perdió la oportunidad, se perdieron vacunas, se perdió dinero. Claro, mire, era triste en un pueblo pobre, pues, que usted se acerque, por ejemplo, con la abuelita y ahí tenía la oportunidad, ahí estaba su brazo, ahí estaba usted, que era una persona que definitivamente estaba convencida de inmunizarse porque por algo estaba llevando a la abuelita. Esa era la oportunidad de decirle, y era como su premio, pues, no sé si me explico. Creo que, claro, que nos hizo falta un poquito de creatividad en ese contexto. Doctor Elías, ya estamos llegando a la parte final de esta conversación, pero si se le puede dar una recomendación a la población, a aquel que todavía toma sus medidas, pero cree que ya en su oficina no lo hacen, que ya quizás no vale la pena, ¿qué se le puede decir, doctor? Creo que a la gente hay que llegarle y tratar de que si no hay una información general, que la gente busque primeramente los medios adecuados de información para saber qué es lo que está viviendo, en dónde están, para que ella misma sopese el riesgo que puede estar corriendo ella y su familia. Eso es lo que habría que hacer, incentivarlos a que busquen información al respecto. Segundo, pues recomendarles el uso de la mascarilla en lugares cerrados, el uso de la mascarilla aún en lugares abiertos donde hay reuniones masivas. Es importante, pero uno va a las bodas y todos llegan con la mascarilla puesta y se la quitan al entrar al evento. Entonces, y dicen, y hay gente que viaja a otros municipios y allá no le ponen la mascarilla porque están en amarillo, pero todos los que llegan vienen de áreas rojas. Llevan el virus para allá. O sea, nosotros lo que tenemos que saber es que el uso de la mascarilla, el uso de alcohol gel y en la medida de lo posible el distanciamiento social siguen siendo a la fecha las mejores medidas que tenemos para protegernos de esto. Pues bien, les agradecemos mucho a ambas fuentes que nos acompañaron, en este programa y nos han acompañado en innumerables ocasiones anteriores para hablar sobre la pandemia.